Bienvenidos al episodio número 1 de Love Boy Podcast. Hoy, con mucho propósito y vocación, iniciamos la primera temporada llamada El Camino Invisible de la Fertilidad Asistida. Tenemos una invitada muy especial. Juntas hemos vivido lo que es la fertilización in vitro, pero por diferentes caminos. Ella decidió hacer la congelación de sus óvulos y yo me fui por el camino de la donación anónima internacional. Hoy estamos aquí con un propósito muy específico y vamos a hablar de la congelación de óvulos. Tema que hoy por hoy hace mucho ruido, se escucha, pero que hay muchas dudas. Con ella conversaremos sobre costo, qué significa el tratamiento, qué medicinas se necesitan. También hablaremos un poco desde la voz del paciente, no desde el marketing médico, cómo es la experiencia real de hacerlo. Sandra, ella vive en Melbourne, Australia, y es dueña de su propia compañía hace muchos años. Sandra, bienvenida. Carla, muchas gracias y para mí de verdad es un placer estar contigo hoy, poder contar mi experiencia, que espero pueda servirle a muchas personas y feliz de inaugurar este podcast contigo el día de hoy. Sandra, muchas gracias. Yo también estoy feliz de que estés aquí conmigo. Comencemos. Lo primero que quiero saber es qué te motivó a tomar la decisión de hacer la congelación de tus óvulos. Eso tiene un poquito de historia, de background. Fue una historia médica porque tuve, siendo muy joven, varias cirugías abdominales con bastantes complicaciones, la típica apendicitis complicada. Y durante el proceso de sanación de estas cirugías, desafortunadamente mi sistema reproductivo tuvo, digamos que, una deformación por el proceso de sanación. Y cuando pasaban los años y yo veía que pues nada, que quedaba embarazada, decidí pues tener un poquito de información clínica y luego de varios exámenes me decían que tenía una anatomía que era anormal. En otras palabras, el proceso de sanación lo que hizo fue deformar las trompas y mi proceso, digamos, del ciclo del embarazo normal impedía que los óvulos salieran hacia las trompas porque era como si ellas se encontraran con una montaña rusa muy grande para pasar y finalmente nunca salían, entonces no se podía producir un embarazo natural. Entonces, algo que tomó muchísimos años, esto fue en mis tempranos 20 y posterior como entrar en la etapa de pensar hacia mis 30 que quería considerar la opción de ser mamá, pero quería saber qué pasaba, pues me diagnosticaron adherencias abdominales, fue lo que causó la deformación. Ok, Sandra, pero allí cuando tú hablas de que te diste cuenta de la deformación, ¿fue algo que el médico te informó o que tú a medida que fue pasando el tiempo empezaste a caer en cuenta que algo no estaba pasando? Te lo pregunto porque muchas veces vamos al médico y salimos confiadas de que, bueno, el médico dice todo está bien y uno estamos bien. Entonces, en el caso tuyo, ¿fue algo más de tu intuición o tu organismo te empezó a mostrar algunos síntomas y por esta razón tú dijiste puede que esté pasando algo o realmente fue un diagnóstico médico? Bueno, yo tuve el diagnóstico de las adherencias posterior a la cirugía mayor, porque yo tuve un apéndice y luego tuve una laparotomía, en donde tuve una obstrucción intestinal muy grande. En otras palabras, todo mi sistema digestivo tuvieron que sacarlo, cortarlo, limpiarlo. Y el cirujano general en este caso, me decía que había que observar porque las adherencias, que son como unas cicatrices, que internamente son como unas, digamos que son como las hermanitas de la endometriosis, pero ya en la cavidad abdominal, tendían a continuar porque el proceso de sanación de una cirugía en el cuerpo normalmente toma varios meses o inclusive varios años. Entonces, inicialmente el cirujano nunca me dijo, esto te puede traer una consecuencia
cuando decida ser mamá, claro, van pasando los años y yo digo, pero ¿por qué no quedo embarazada? No estaba planificando, me hacían exámenes, todo estaba perfecto. En ese momento también mi pareja decía, ¿será que soy yo? Y ahí es donde nosotros tenemos la duda de decir, ok, esto ya no es del cirujano general, sino nos vamos es a charlar con un ginecólogo para ver qué pasa. Y el ginecólogo nos refiere a la compañía de fertilidad, que en Colombia la más conocida es Profamilia. Y allí empezaron primero mis exámenes y me hicieron un examen que se llama una salpingografía, que es como inyectarte un medio de contraste para ver por dónde se va moviendo el fluido. Y cuando la doctora lo ve, me dice, tú tienes un problema de anatomía. Nada más. Tus trompas están permeables, tu proceso de embarazo solamente tiene, como decíamos nosotros en nuestras rondas infantiles, el puente está quebrado. Entonces, muy directamente me dijo, el día que usted quiera tener un hijo, la fertilidad asistida es tu única alternativa. Y ya. Wow. Mira, imagino yo que debe haber sido difícil escucharlo, Ujú. pero por otro lado, hoy que han pasado los años, en mi caso, nunca nadie me dijo nada. Yo iba cada año a hacerme mis chequeos médicos y yo nunca tuve un médico que me alertara o quizás me diera un consejo respecto a lo que es la congelación de óvulos o planificar la paternidad. Entonces, por un lado, difícil escucharlo, pero por otro lado, fue algo muy bueno para ti, Sí, porque lograste rápidamente también entender qué estaba pasando. Y hay una pregunta que a mí, por ejemplo, como paciente de fertilidad, amigas me han hecho, ay, ¿y uno cómo hace para saber si tiene algún problema? Pues tienes que intentar quedar embarazada y, o por supuesto, ir al médico y también ser un paciente activo, total. preguntar, estar Ujú. chequeándote también cómo está tu periodo, no ser un paciente pasivo o digamos, silencioso, no, hay que también nosotros como estar atentos a lo que está pasando. Sí, la alerta viene cuando tú intentas tener tu embarazo de manera natural y pasan 6 meses y no sucede. Ahí es cuando tú debes decir, vamos a hacer chequeos, porque son múltiples los factores que tú puedes o ser diagnosticado en el tema de la fertilidad. Y normalmente siempre es porque pensamos que, pues, que somos infértiles por alguna razón. Y por ejemplo, mi caso es un caso muy atípico, pero sé que a muchas personas le suceden que por otras causas, otras condiciones que no tienen que ver con el sistema reproductor, pues terminas en un proceso de fertilidad. Entonces, es alerta y ese es el llamado a todas. Si pasan 6 meses y tú no lo logras, acude al médico y empieza a indagar lo que tú dices, ser una paciente muy activa y ahorita pues hay mucha información, ¿no, Carla? Esto es un tema que, empezando por el ChatGPT y todo lo que hay, sí hay una información un poco más robusta de artículos médicos, entonces es como encontrar nuestro qué está pasando. Perfecto, ¿qué está pasando? Ujú, Y bueno, en ese momento que escuchas, ok, tú probablemente vas a necesitar de fertilización in vitro para ser mamá. Imagino que viene esa etapa de tomar la decisión de lo que es la congelación de óvulos. Y allí es bueno informarle un poco a nuestra audiencia que la congelación de óvulos es un procedimiento médico ujú, donde les traen los óvulos a nosotras las mujeres y estos son congelados en un laboratorio con el objetivo principal de preservar la fertilidad y el material genético ujú. para un posterior embarazo. Es como si dejáramos en pausa, entonces los vamos a preservar y los vamos a guardar para cuando los necesitemos. Eso se trata la congelación de óvulos. En Ujú. tu caso, cuando tomas esta decisión, danos un poco si fue muy en silencio, si fue muy privado,
si quizás tuviste el apoyo, cómo lo recibió tu familia, porque mucha gente puede estar diciendo, Mm, oye, me gustaría, pero mm, ¿cómo le diste ese manejo de la situación y de la toma de decisión? ¿O fue muy, no, yo lo quiero hacer y ujú. no me importa lo que piensen los demás, voy por ese camino? Incluso a veces hasta la misma pareja. Bueno, mi diagnóstico fue cuando yo tenía 30 años y a mis 31 fue cuando yo decidí migrar a Australia. Entonces, sí fue algo que estuvo rondando en mi mente porque sabía que, pues, que en algún momento ese iba a ser mi camino. Honestamente, pasaron casi 5 años hasta el momento que yo decidí hacer la congelación. Mi congelación se dio en el 2019 cuando tenía 36 años. ¿Y por qué pasó así? Porque digamos que en ese momento yo dejé mi pareja en Colombia y yo llego a Australia y pues empecé mi relación con quien es ahorita mi esposo, pero nosotros no estábamos pensando como en tener hijos, pero yo sí tenía muy claro que en algún momento de mi vida iba a querer hacerlo. Entonces, cuando mi diagnóstico, cuando tú entras a la primera consulta de fertilidad, es como si tú abrieras una caja con muchas preguntas que tú in- inconscientemente buscas responderte. Y con una pregunta viene la otra y la otra. Y en una de esas asistencias al consultorio, me encontré con un folleto que hablaba del congelamiento de los óvulos. Entonces, mucho la curiosidad, porque uno del tema de congelamiento, pues lo que ve en televisión, criocongelación y te despiertas por allá en 1000 años. Y empecé a leer y le pregunté al doctor, le dije, mira, yo no tengo pareja en este momento, quiero saber si esto es una opción para mí. Y el doctor no me dejó salir del consultorio hasta que me explicó completamente todo. En otras palabras, en ese momento llegó mi decisión. Y es que es un procedimiento clínico donde tienes una estimulación de tu ovario con unas medicinas. Y claro, mientras más joven eres, de mejor calidad son los óvulos. Mientras más joven eres, más óvulos puedes tener. Entonces, todo esto te lo explican y clínicamente esto va conectado, son con porcentajes. Entonces, cuando ya las preguntas de cuántos puedo tener, cómo va a ser la medicina, que ya te cuento un poquito acerca de eso, cuándo me va a costar, y tú analizas todos esos factores, como cuando vas a hacer un viaje o vas a hacer un proyecto, decides hacerlo. Puedo decir que la decisión para mí fue tan similar como cuando decidí ponerme los brackets cuando lo necesitaba, cambiarme el color de mi cabello, porque estaba muy consciente que era mi cuerpo, que era mi decisión y que pues no debería consultarle a nadie para poder hacerlo. Sin embargo, se lo consulté a mi pareja en el momento y le dije, amor, yo no sé si vamos a tener hijos algún día, pero yo quiero hacer esto. Y sí, de pronto se siente un poquito tema tabú porque cuando tú lo conversas con personas como tus abuelos o tus tíos, o sea, eso como que no cabe en la cabeza, como, ¿cómo se te ocurre? O sea, no, Dios le da a uno los hijos cuando tienen que ser y ¿qué te vas a poner a hacer eso? Y eso es muy peligroso y es entrar a una sala de cirugía, o sea, no. Pero tuve el apoyo de mi mamá y de mi hermana, que son las personas más cercanas a mí, y fue pues muy natural. Mira, yo creo que cuando tú le cuentas a una mujer, de mujer a mujer, hay más comprensión. Sí. Totalmente de acuerdo. Y lo que tú dices, yo en tus palabras entiendo primero que estabas muy segura Mm, de ser mamá. Era algo que estaba planeado en tu vida. Entonces eso también te vuelve una persona muy determinada a tomar una decisión. Muchas veces nos pasa que no sabemos. Yo lo digo desde mi experiencia. A mí me preguntaba, Carla, ¿quieres tener hijos? Y yo, mi respuesta siempre fue, no sé, sí. quizás. Quizás sí, quizás no. Entonces, nunca busqué información y no tampoco tuve el médico, ni vi el folleto, Mm, ni, ni tuve la experiencia quirúrgica de una situación que me hiciera pensar en que
podría ser. Mm, Entonces, allí viene también un tema bien importante y es como esa determinación. Yo le digo a las personas que nos están escuchando que esta determinación no es solamente el camino hacia la paternidad, sino también hacia tener una opción a futuro. No necesariamente la congelación de óvulos se debe finalizar con un embarazo y un bebé nacido vivo. Existen experiencias donde se hace el procedimiento y al final se decide no tener mm, hijos, incluso donarlos. Y también es importante compartirle a la audiencia que en algunos escenarios, ambientes, es muy común. Yo estuve leyendo y, por ejemplo, para los que son deportistas de alto desempeño, bailarinas, por ejemplo, mujeres que trabajan en ambientes de radiación, investigaciones radioactivas y están expuestas a material, a material químico, se les recomienda hacer este tipo de procedimientos médicos. sí, Incluso en algunos países, cuando se diagnostica cáncer también. en ciertas edades, exactamente, exactamente, entonces el médico también lo recomienda. La pregunta mía así gigante es, ¿por qué no lo recomiendan más? O sea, ¿por qué no hay? Bien, lo que tú dices es cierto, hay todavía es un tema muy tabú y es importante decir a la audiencia que si bien es cierto es un camino, es una recomendación, también no quiere decir que estamos garantizando que porque congelas tus óvulos, entonces vas a tener un bebé nacido vivo contigo. No es cierto. Mm, Pero es una opción de preservar tu fertilidad y también de planearla a un futuro. muy grandes y que tampoco esperas que el sistema de salud te reembolse algún tipo de dinero. Lo mismo que pasa con muchas especialidades. Entonces, ahí viene la primera parte. Ahora, la segunda es esa estructura de la educación en salud, que no sé por qué razón se pierde en los programas gubernamentales, donde así como entra el proceso de educación para la planificación, también deberíamos tener la opción de decir, planifica o planeas, te proteges, etcétera. Pero creo que ningún gobierno ha implementado tanto, aunque estoy sorprendida con lo que sucede en Australia y también lo que sucede en otros países europeos, en donde sí se toca el tema, pero aún así esto sigue siendo un tema muy, muy tabú y muy del momento, que ojalá algún día podamos escuchar un poco más de pronto en las políticas de salud, como una mujer quiera o no quiera tener hijos, pueda tener información acerca de la asistencia en fertilidad. Perfecto, Mm, Sandra. Yo creo que ese es uno de los motivos principales de la creación de este podcast. Es decir, desde mi propia experiencia, yo dije, voy a coger un micrófono y voy a hablar de esto. O sea, no puedo creer que en pleno siglo XXI, donde tenemos tanta tecnología, sean temas tan importantes como este, y es que preservar la vida es la continuidad del planeta. Es que si no hay niños que nazcan, ¿qué pasa con el planeta? Es la humanidad. ¿Y cómo estamos hablando de diferentes temas y no estamos hablando de algo que es tan importante? Este es parte del motivo, razón y propósito de la creación de Loveway, y es educar, entrar a educar. Y tal vez lo que yo no recibí y muchas les pasará como a mí. Entonces, los que vienen y los que están allí, bueno, por lo menos tengan un camino diferente al que tuvimos algunas de nosotras. ujú. Y sin miedo y sin temor a preguntar, o sea, no va a pasar nada, es mi decisión. Siempre van a haber médicos, counselors, personas, psicólogos que van a estar apoyándote. Entonces, sin pena, juntemos sin ese temor, ese tabú de qué irá a decir mi mamá a mi pareja. No, es tu cuerpo, es tu decisión, tú eres la que te vas
a inyectar y vas a ir y vas a tener el bebé y vas a pasar por todo lo que eso incluye. Entonces sí, espero que algún día podamos llegar a tener ese empoderamiento. Y así sea, Sandrita, estamos construyéndolo. Y bueno, tú nos cuentas de que tu decisión fue muy determinada, muy es mi cuerpo. Y después de esto, cuéntanos un poco en la práctica, Mm, porque sabemos, nosotras dos vivimos en un país anglo, pero pues obviamente somos hispanohablantes. ¿Estás en América Latina, en Colombia, el procedimiento cómo era? ¿O lo hiciste acá en Australia directamente? mm. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, como te conté, yo estaba al borde de también una decisión gigante que era salir del país. Y ese primer acercamiento, realmente en ese momento me hablaron de todo, de cómo era el proceso de un embarazo in vitro. O sea, ahí no hablamos nunca de congelación. Hacemos la extracción, fecundamos en el laboratorio, te hacemos la transferencia y ya está. ¿Sí? Finalmente, como el viaje salió, o sea, yo te cuento que eso pasaron como unos 6, 8 meses y también tremendo porque era una decisión que iba a pausar mi decisión de la maternidad. Bueno, tú sabes en tu vida cuáles son tus prioridades y te vas de cabeza. Entonces dije, no, yo me voy, pero bueno, eso me sembró como esa dudita en que yo llegué a Australia y dije, ¿y ahora qué hago? Porque ya no estoy con mi pareja, pero yo quiero ser mamá, pero y entonces, ¿y si me dan ganas a los 40? Y si no, o sea, no, todas las preguntas. Entonces, empecé a investigar y le pregunté un día a mi médico general, al GP, le dije, venga, doctor, es que yo tengo esta inquietud, ¿será que yo puedo consultar a alguien acá? Y ese es como el primer camino de la ruta. Tú puedes pedirle a tu médico general que te dé la referencia, la remisión, y tú puedes escoger el médico de fertilidad que desees. Entonces aquí, por ejemplo, Estamos hablando todo de Australia ya porque estamos hablando de Australia. finalmente empezaste, viajaste y dijiste, ok, voy a Sí, consultar en Australia y lo primero es ir donde el médico general o médico, el GP, y con él consultar y que te dé la remisión. correcto. Y tú eliges la clínica de fertilidad, el equipo médico que te quiera Ujú. acompañar. De todas maneras, esto es una práctica mundial o pasa de una manera distinta en Colombia o en Estados Unidos. Pues médicamente, digamos que el procedimiento es igual donde quiera que lo hagas, entonces no importa dónde ustedes estén. Normalmente siempre vas al médico general, te remiten a la clínica de fertilidad o si tú lo decides, pues como estos son, digamos, clínicas particulares, tú puedes ir directamente a una de estas clínicas y pedir una consulta con uno de sus especialistas. Ahí lo más difícil para nosotros es encontrar, porque nosotros queremos el mejor, ¿no? El mejor lugar, el mejor centro, donde me vaya bien, donde no me pase nada, donde, mejor dicho, el profesor, el doctor que sea súper profesor universitario con 50 años de experiencia. O sea, por supuesto, ¿no? No quiere como poner en riesgo nada. Entonces, el segundo consejo es investiga. Investiga las clínicas, investiga lo bonito y lo feo. Lo que aparece en la página web, sí, maravilloso, los currículos de los médicos, pero también información acerca de ese especialista, si tiene de pronto algún tipo de quejas o la misma institución ha estado involucrado en algún tipo de tema que pueda generarte una alerta. En mi experiencia, yo decidí irme por una clínica que es como lo equivalente también a un hospital universitario, donde educan, donde hacen investigación, donde detrás de la atención clínica hay años de investigación, hay líderes de investigación. Entonces, por ejemplo, mi doctor era un médico que ya era docente universitario, con su doctorado en fertilidad, y llevaba 20, 25 años siendo el líder del centro de fertilidad. Entonces yo dije, pues no me importa cuánto me cueste la consulta, yo me voy con él y quiero con él. Entonces investigar es súper importante. Sí. Total. De acuerdo, a veces nos pasa que por el afán de hacer las Mm, cosas, no, ahora que tengo el tiempo, ahora que tengo el dinero antes de que me lo gaste, y resulta que no colocamos en nuestra lista de prioridades lo que es prioridad.
también es cierto que guiarse exclusivamente de todo el currículo no quiere decir que nos va a prestar un buen servicio. Y allí viene otro tabú, y es que como no se habla mucho de los temas de fertilización in vitro, pues a mucha gente le pasa que no sabe a quién preguntarle. ¿A quién le pregunto? ¿Cómo hago Mm, para encontrar este camino? ¿Quién me puede aconsejar a alguien? Pero sí, uno voltea a mirar y no sé. no saben. Y tal vez hay muchas personas en las mismas condiciones tomando las mismas decisiones, pero aparentemente bajo la concepción de que es algo privado, que es muy mío, nos perdemos de la posibilidad de compartirlo con otras personas. Es que la fertilización in vitro, pues no estamos hablando de nada malo, o sea, es decir, quitémonos ese tabú, ¿no? Yo he realizado ciclos de fertilización in vitro y no tengo ningún problema en compartir mi experiencia, al contrario, sentirnos más bien felices de poder colaborar o ayudarle a otro. Es. Y mira que tienes el primer referente en las manos de frente cuando tú vas al médico general, porque ellos son médicos que están en el gremio y conocen por lo menos cuáles son los centros referentes de su ciudad. Entonces, ahí tú puedes decir, doctor, deme los 3 mejores que usted considere. Y de ahí arrancas, posterior a eso puedes ir a las páginas web o a Google para ver los ratings y posterior a eso tú ya puedes involucrarte en algunos grupos, en personas que han tenido experiencia. Con eso, pues digamos que estás un poco más tranquilo. Aunque esto no es un computador, esto no es tecnología, esto no es una máquina, siempre vamos a incurrir en algún tipo de riesgo, algún tipo de complicación, algún tipo de error humano. Sin embargo, mientras más preparada vayas, pues mejor estás en reducción de cualquier situación. Totalmente de acuerdo. Y bueno, después de que fuiste donde tu GP, que es decir, el médico general, te fuiste a hacer tus investigaciones y iniciamos. Cuéntanos un poco esa parte. Hay que preparar el cuerpo antes de la congelación, es decir, tengo que tomar vitaminas, tengo que dejar de tomar licor, tengo que acostarme temprano, o sea, ¿existe alguna dieta o algo que te manda el médico? O yo llego allá y mira, quiero congelar y, listo, podemos comenzar. Sí, bueno, cuando yo visité a mi doctor, pues salí súper sorprendida porque lo único que me dijo, bueno, te hacen todo el cuestionario. Obviamente, si tú tienes algún tipo de adicción, el alcohol, el tabaco, puede reducir la calidad. Sin embargo, aquí estamos entrando en un proceso de estimulación química, porque el proceso incluye unas inyecciones, unos medicamentos para estimular tus ovarios. Entonces, el doctor sí va a buscar que tú estés en una buena condición, pero pues una buena condición es que tú estés sano, normal, ¿sí? Que no tengas un diagnóstico muy complicado. Entonces, eso es lo primero, nada del otro planeta. Lo segundo son los exámenes de laboratorio. Eso sí es súper importante. Ellos van a entrar a mirar ahí cuánto es tu reserva ovárica, que para las que no sepan es un examen que se hace en sangre, donde te van diciendo cuántos óvulos te van quedando, porque nosotras nacemos con cierto número de óvulos que se van acabando a medida que van pasando los años y ahí es cuando terminamos pues en la menopausia. Entonces te cuentan y te dicen, bueno, usted tiene buena reserva y bueno, en general como el azúcar y demás. Es decir, que el único examen al que yo me sometí fue un examen de laboratorio y ya, no hubo vitaminas, no tienes que hacer 3 meses de ejercicio, porque en términos generales estaba bien. Pero sí hay factores que pueden impactar, como por ejemplo el sobrepeso, diabetes, y de pronto si el médico encuentra algo que vaya a generar algún tipo de, no sé, cruce como con el medicamento, pero en términos generales esto es como un chequeo de medicina general, o sea, me quiero hacer mis chequeos de sangre y listo. Y con eso ya te dan tu primer visto bueno. Genial. Esa Súper fácil. parte Mm, está súper, súper importante, súper buena. Y entonces, ¿cuánto tiempo pasó para ti? Recordemos que es la experiencia de Sandra y pues mm. cada experiencia es única. En el caso tuyo, Sandra, ¿cuánto tiempo demoró desde el día en que fuiste donde el médico te chequeó y
empezó la primera, el ciclo? Mm. ¿Cuánto tiempo pasó? Además, ¿esto cuánto te va a costar? ¿Sí? ¿Qué está involucrado? ¿Qué te cubre tu seguro? ¿Qué no? En ese momento yo estaba en un seguro médico de estudiante, entonces pues nada, no me cubría nada. El, el doctor te remite como, digámoslo, a un departamento administrativo en donde las enfermeras o el equipo administrativo del médico te genera la cotización. Entonces, lo que tú te demoras es lo que tardas en reunir esa cantidad de dinero. Y a mí, pues yo tenía mis ahorros, yo sabía que no iba a costarme $100, pero me tomó un poquito más de tiempo porque tenía que ahorrar. Ya luego de ese proceso, cuando ya dije tengo el dinero, pues fue de una vez. Eso quiere decir que si el caso es que nosotros tenemos ahorros o ya estamos preparados financieramente, eso es de un mes a otro. Eso no es que tú tienes que hacer 3 meses de espera, nada. Consideran la disponibilidad tuya y la disponibilidad de la clínica, que en clínicas de fertilidad, pues eso está disponible todos los días. Entonces, prácticamente, si tú tomas la decisión y estás preparado, tus exámenes salen bien, financieramente estás bien, el otro mes ya estás haciendo el procedimiento. Fue Guau, rapidísimo, claro. Bueno, yo me hice este primer ciclo en el 2019. Mira, yo aproximadamente invertí unos $8,000 porque esto se divide como en dos grandes partes. La parte de los medicamentos y la parte hospitalaria. Entonces, en la primera parte, tú tienes que pagar, bueno, recuerdo que pagué más o menos como $3,000 de la medicina, porque esto es un procedimiento muy exacto en términos de fechas. Te pega tu ciclo. Entonces, eso pasa como en 14 días, es súper rápido. Entonces, los medicamentos es lo primero que tú pagas, porque tienes que empezar con las inyecciones. Y luego de eso vienen los costos hospitalarios, donde tú pagas la sala de procedimientos, porque esto es un procedimiento bajo sedación, los honorarios médicos, los honorarios del anestesiólogo y por último, pues lo que cuesta el procedimiento. Ese costo de ese procedimiento incluye la extracción y el trabajo que hace el embriólogo, que es la persona que analiza la calidad de sus óvulos y dice cuántos de ellos son aptos para el proceso de congelación. Ese es el otro gasto que se vuelve como constante. Tú tienes que pagar el almacenamiento de estos óvulos. Yo pago anualmente $500 por el almacenamiento de los óvulos y eso es un ciclo. También depende de cuántos ciclos necesites. En mi caso, yo necesité 2 ciclos. 2 ciclos. Por cada ciclo aproximadamente se te fueron unos $8,000 en el 2019 Sí, sí, y allí estamos hablando que incluiría pues todo el proceso. exacto. Y cuando tú me dices, listo, comenzamos, nos conseguimos el dinero a los 6 meses, nos preparamos para el primer ciclo. Cuéntanos un poco el tema. Tú hablas de las inyecciones y la gente dirá, ay, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cuéntanos más al detalle en qué consiste el proceso de las inyecciones en fertilidad Ujú. asistida. Bueno, mira, es un proceso que ocurre 2 semanas, inicia prácticamente el primer día que tienes tu periodo y ellos te dan, pues, un calendario donde te dicen a qué horas, porque tienes que ser súper puntual. Mis inyecciones, por ejemplo, eran a las 8 de la noche y cuánto tienes que inyectar. Bueno, el susto de la aguja, por supuesto, pero qué va, eso es una aguja súper chiquitica como de insulina que eso tú ni sientes. Y ahora no es que te dan una inyección y tú la preparas como lo hace una enfermera en el hospital, sino que eso parece como un lápiz y el lápiz tú lo vas girando y lo presionas muy parecido como cuando hacen las pruebas de insulina, de glucosa, pinchacito y listo. Bueno, hay otras, bueno, digamos que esas son como las de las 2 semanas. Depende también tu reserva ovárica y demás, el doctor te dice cuánto es la dosis. Puede que hayan mujeres que necesiten más dosis, menos dosis. Y hay una segunda inyección que la llaman como el trigger, que es como el medicamento que pone la maduración de esos óvulos de golpe.
Esa normalmente es una sola, un día específico, puede ser 1 o 2 días antes. Y bueno, yo por ahí tuve la idea de grabarme y he podido mirar esos videos y sí, eso es como más el susto, pero acompañado de ese susto viene una emoción tremenda porque tú dices, "Lo estoy haciendo, lo estoy logrando". Y hay mucho acompañamiento en tus llamadas, cómo vas, y en medio de ese proceso te van haciendo ecografías. En mi caso, yo tuve 2 ecografías, una el día 7 y una un día antes de la extracción, porque ellos tienen que mirar que efectivamente el medicamento esté funcionando. Entonces, en cierto día que es la ecografía, van mirando si la dosis se tiene que ajustar o no. Entonces es muy rápido, eso en cuestión de 2 semanas ya estás. ¿Y cómo te fue? Porque la gente habla mucho de los efectos secundarios. Una cosa es aplicarse la inyección y se dice que entonces el mal genio, le da tristeza, que las hormonas se ponen súper loca. En el caso tuyo, ¿cómo te fue con esa parte? Bien, bien, bien. O sea, es una realidad que te estás inyectando hormonas y tu cuerpo lo va a sentir. Entonces, sí se siente mucha distensión abdominal, dolor en tus pechos, de pronto sientes, yo sentí mucho dolor de cabeza, tenía que descansar un poquito antes y el susto, claro, el susto es el día del procedimiento que uno dice, me van a poner anestesia, pero resulta que esto no es una anestesia general, esto es una sedación, es decir, no hay intubación, por consiguiente, la despertada puede ser muy similar a cuando te ponen un poquito de sedación para hacerte una endoscopia. Entonces despiertas, hay dolor, sí, muy similar como cuando tienes cólicos, porque el proceso, a pesar de que es invasivo, no es, no te maltrata por dentro. Estamos hablando que ellos ingresan eh, hasta el útero con una cánula que es muy delgadita y como un pitillo, pues como una jeringa, los extraen. Y prácticamente lo que tú sientas quizás es la incomodidad que puedes sentir con un espéculo, como cuando te hacen una citología, un pap smear y un poquito de cólico, pero yo a los 2 días ya estaba regia. Eso es cierto, eso es Sí. cierto. Y yo pues también lo he vivido en mis tratamientos de fertilización in vitro. Toda experiencia es diferente. Digamos, uno puede hacer varios ciclos de fertilización in vitro, es decir, de transferencia y también pues de extracción, que hace parte del tratamiento. Pero a veces puede que le duela similar a la citología, otras veces de pronto tu cuerpo está un poco más Mm. fuerte y no te duele. Va a depender también de tu organismo, pero en términos generales se refiere a un momento en el que te sedan, te quedas dormida Y ya. y ya, y te despiertas y no se demora Nada, eso nada. son 10 minutos por ahí. Yo recuerdo que en mi caso, cuando abrí los ojos, sí, habían pasado 15 minutos. Y ya me habían pasado de la sala de procedimientos a la sala de recuperación y dije, ok, pensé que esto iba a ser más complicado, pero no fue bastante rápido. Es Sí. cierto. Y bueno, entonces allí viene otro tabú, y es que, listo, me extraen los óvulos y uno empieza la pregunta, ¿y de allí qué? Ujú, ¿Cuántos son? mm, ¿Qué pasa con esa parte? Es decir, todo lo que extraen mm, queda o no. ¿Cómo te fue a ti en esa parte? mm. Contémosle un poquito a Sí. nuestra audiencia. Bueno, ese tema del número es algo bastante sensible en la mayoría de los casos porque depende nuevamente de la edad. Yo tenía 36 años en ese momento. Entonces, digamos como que no hay un número perfecto, pero normalmente en cada extracción, si tú logras congelar al menos unos 10, de 10 a 15, es un buen número. Sin embargo, los médicos les gustan los números por encima de 20. Pues estamos hablando que esto es un proceso que está pasando fuera de su entorno natural con medicación. A mí en esa primera extracción, tú te despiertas y te dicen, en ese caso a mí me dijeron, tienes 19. Ah, Y yo, ¿cuál? wow. 19. Entonces uno dice, 19 hijos. ¿Qué va? Pero te vamos a llamar por la tarde porque hay que mirar el microbiólogo, el embriólogo, perdón.
va a mirar cuáles tienen buena calidad. Porque claro, no es lo mismo que el cuerpo produzca uno a que produzca 19. No van a estar todos iguales. Entonces recibí la llamada por la tarde y me dijeron, de los 19 son viables 12. A 7 ya se perdieron. Y luego de las preguntas del después de que, o sea, esos 10, esos 12 van a sobrevivir. Pues yo me fui a mi segunda consulta, lo más de emocionada, porque dije, pues ya tengo 12. Y el doctor me dice, eso no le alcanza, toca más. Y yo, ¿cómo así? Y me dice, entonces me explicó un poco sobre las tasas de sobrevivencia que pasan tanto con los óvulos como con los embriones. Y es que cuando tú pasas de un proceso a otro, en este caso, salir de mi cuerpo a, a mirar cuántos estaban vivos, pues imagínate, ya se perdieron 7. Luego de eso, ellos entran a un proceso de congelación y luego de la congelación, cuando se descongelan, ellos pueden no sobrevivir, como también cuando se fecundan puede que no se generen embriones. Entonces el doctor me dijo, si usted quiere un proceso con más tasa de éxito, mi porcentaje de pérdida o de daño, no sé cómo llamarlo, era el 35%. Y esos porcentajes se van aumentando con la edad. Por ejemplo, si yo me hubiese hecho esta extracción a los 30 años, muy seguramente no me hubieran salido 19, me hubieran salido 25 y hubieran sobrevivido más. Entonces, sí es importante para quien quiere tomar la decisión, el factor de la edad sí es importante. Sí es importante porque se nos van acabando nuestros óvulos. Entonces, pues, sorpresa que me dijo, toca hacer un segundo. Y yo, otros $8,000. Y yo, no puede ser. Pero luego de que salí, como que lo pensé y lo procesé, dije, por supuesto, si me pongo a quitarle el 35% a los siguientes pasos que vienen, puede que no quede con nada. Entonces lo procesé, seguí ahorrando, yo pagando mi maestría en Australia, siguió siendo mi prioridad y logré entrar a un segundo procedimiento, que fue exactamente. Qué bien. Y allí tiene algo súper importante. Yo lo voy a desmenuzar un poco porque Sandra y yo somos pacientes de fertilidad asistida y quizás las personas que nos escuchan de pronto no entienden algunos de los temas, pero después de la extracción de los óvulos, el congelamiento Mm, y cuando queremos ser mamás, necesitamos fertilizar esos óvulos, es decir, que los sí, descongelan y van a inseminarlos ujú, con un esperma. Y también esa inseminación va a depender de la calidad de ese esperma y de una cantidad de factores que Sandra ni yo somos médicas, pero para explicarlo en términos más sencillos, luego fertilizar y la fertilización también se van a perder sí, otros porque luego viene de esa fertilización se va a convertir en un embrión. sí, Y ese embrión va a tener que crecer hasta cierto día cuando ya está listico para transferirlo. Como se dan cuenta, es un proceso largo. Decir que el hecho de que Sandra haya logrado 12 óvulos no quería decir que son 12 hijos, ni no, 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 no. no. Mira, mis cifras en lo que acabas de explicar fueron así. Yo tuve el segundo ciclo y de allí la extracción de ellos fueron 17, sobrevivieron solamente 9. Entonces tenía 12 del primero, 9 del segundo, para 21 óvulos maduros congelados. Luego, cuando ya decidimos tener o empezar el proceso para tener un bebé, en el momento en el que se hizo la descongelación de esos 21, antes de fertilizarlos, murieron 3, quedaron 18. Bueno, luego de eso, eh, como tú explicabas, en el laboratorio el embriólogo lo que va a hacer es una inseminación artificial. Lo que de pronto se ve mucho por TikTok o imágenes es que como con una agujita, ellos escogen como el mejor esperma, el que tenga mayor calidad, movilidad y ¡pum! Y que empiece la magia. Esos 18, 13 fertilizaron al segundo día. Ya imagínate.
ahí se perdieron otros. Para que este proceso pueda avanzar, los embriones tienen que pasar por sus primeras etapas de división y al día 5 es cuando ellos dicen tenemos embriones de buena calidad. Obviamente este periodo entre el día que los fertilizan y el día 5 es el donde las tasas se caen bastante, hay mucho riesgo de tasas. Bueno, nos llaman y nos dicen, de los 18 tienes 4. 4. Y hay un quinto. En ese momento, me dijeron, tienes solamente 4 de 18. Por eso te digo, la tasa de sobrevivencia ahí es mucho más bajita. Y claro, se está creando vida y no están dentro del cuerpo de la mujer, ellos están en unas incubadoras, unas pantallitas y los doctores van diciendo, día 1, tú vas bien, tú no, tú sí, tú no. Y así. En ese momento me acordé de mi médico cuando me dijo, es mejor que hagas un segundo ciclo. Por eso digo, quizás los números son mejor por arriba de 20, porque en mi caso, imagínense, después de tener 21, solamente 4 quedaron al día 5. Bueno, luego al día siguiente nos llamaron y el que estaba perezoso se puso al día. Entonces finalizamos con el proceso con 5. Y bueno, luego de eso ya vienen pues los procesos de la transferencia, donde ahí prácticamente sí te vas a un 50-50. Exacto, pero allí entonces decirle a toda la audiencia que debe estar muy claro Mm, la importancia de tener bastantes óvulos sí, en el momento de la extracción. sí. Nada es garantía, Mm, todos los casos son diferentes, por favor. Esto es una referencia que estamos dando, un consejo. Cada cuerpo es diferente, cada esperma es diferente, pero la importancia de tener un volumen mayor, pues aumenta las ujú, probabilidades totalmente. Y en este caso, pues ella finalizó con 5 embriones. Embriones quiere decir el óvulo de ella con el esperma de la pareja que se unieron y crecieron juntos por 5 días para que en el quinto día le puedan hacer una transferencia embrionaria para que quede embarazada. Esto hace ujú, parte de lo que es los tratamientos de fertilización PIT. Y quiero decir algo más, y es que estos son procedimientos que no solamente quienes quieran conservar la fertilidad los usan, sino también las donantes. Hay correcto. personas, hay mujeres en el mundo entero que han sido donantes y otras que quisieran donar. Mm, Como lo dije al principio del podcast, el caso mío, yo busqué una donante. Cuando alguien pregunta, a mí me han hecho esa pregunta, ¿y cómo es eso? O sea, ¿y uno cómo dona? Bueno, donar es precisamente hacer lo que estamos explicando en este podcast. Una donante se somete a todo un tratamiento para que les traigan esos óvulos, pero en ese caso ella no los quiere usar o ha tomado la decisión de donárselos a otra persona. Entonces vive todo este proceso. mm. Sí, sí, sí. Bueno, yo me siento afortunada de que en medio del proceso, pues como que he ido bien, aunque tuve una complicación, eso es otra cosa muy importante. Cuando tú tienes digamos, una medicina, un químico, una hormona que no es producido por tu cuerpo, en muchas mujeres puede suceder una cosa que se llama la hiperestimulación ovárica. Eso quiere decir que el cuerpo, al cabo de ese mes, después de haberle extraído los óvulos, sigue pensando que tiene que seguir generando más óvulos, porque es como una activación a tu cerebro. El cuerpo dice, tengo que producir, estoy en producción masiva. Claro. Entonces, a mí me pasó porque entre un ciclo y el siguiente pasaron aproximadamente como 8 meses, porque tocó ahorrar otra vez. En el segundo mes, yo me sentía muy inflamada y tenía como mucho dolor, un dolor bajito derecho, porque esto fue en el ovario derecho. Dije, bueno, apéndice no es porque ya la tuve. Y fui al médico y me dijo, no, Tom, puede ser por la estimulación, ta, ta, ta. Pues al otro día no aguanté, terminé en urgencias con un dolor agudísimo.
Me hicieron un ultrasonido y mi ovario seguía feliz produciendo óvulos. Pero son óvulos que no son óvulos de calidad porque ya no tienen la medicina. Entonces, yo recuerdo que me hicieron varias ecografías y en la última ecografía tenía 48 folículos. 48. Yo ponía el pie en el piso y me dolía terriblemente el abdomen. Yo no podía caminar. Mi estómago supremamente distendido. Y desafortunadamente, pues porque esto es mucha presión, la venita del ovario se rompió y empezó a sangrar. Ya generó un quiste y empezó a sangrar. De urgencias me operaron, él volvía de urgencias, contactaron a mi ginecólogo y él dijo, no, vente mañana. El procedimiento va a ser exactamente igual como la extracción normal. Y pues así fue, me hicieron la extracción y me dieron en el segundo ciclo un ajuste de la dosis para evitar que mi cuerpo generara esa hiperestimulación. Eso puede suceder y a muchas mujeres le suceden y puede pues terminar en un quiste, en un sangrado. Entonces, no solamente es que fui y ya terminé mi proceso, sino que si el médico te dice tienes que volver en 2 semanas, si tienes estos síntomas de alerta, reacciona porque es tu cuerpo siguiendo trabajando feliz, produciendo óvulos. Y gracias a eso, pues también en el segundo ciclo logramos ajustar las dosis y ya en la segunda no tuve complicación. Pero es algo que también puede pasar. Ay, muchas Mm, gracias Sandra por compartir esta experiencia. Sabemos que es algo muy personal y de verdad, en mi caso, yo siempre pensé que la hiperestimulación se daba durante el tratamiento, es decir, dosis que estaba tomando hacía que produjera más óvulos, pero en la experiencia que tú nos estás compartiendo fue posterior, posterior. sí. El cuerpo, Si no se óvulos. hubiera digamos, lo que tú explicas es el principio de la estimulación. Esa medicina lo que hace es eso. Pero se supone que ya luego tú tienes tu periodo, tu cuerpo se limpia y las hormonas se van y ya está. En mi caso, esa hormona no me quería dejar y siguió ahí haciendo lo suyo hasta que terminé en el hospital. Pero esto es algo que te cuenta el médico y te dice, hay un porcentaje de probabilidades que tú tengas una hiperestimulación. No hay nada que lo dispare, o porque tú eres alta, o porque tú eres afro, o porque tú eres de 30 o eres de 20, no. Puede pasarle a cualquier persona. Sí. Felicitación. Sí. Que el resultado de un proceso médico que ella realizó en el 2019, tiene a su bebé con ella. Ujú, Cuéntanos esa parte un poco, porque ahí es cuando yo creo que uno siente que todo valió la pena. sí, Ya, hoy sí, uno dice: "Quiera lo hice". sí. Cuéntanos un poco como esa experiencia. Ya sabíamos, ya nos dijiste que Ujú, quedaron 5 ujú. y ahora viene la otra etapa, que es el tratamiento de fertilidad, que es el proceso de transferencia embrionaria para lograr ese embarazo, que ya es también otro mundo Sí, donde hay muchas posibilidades. ¿Cómo te fue a ti? sí. Bueno, lo primero es que considero que en esta parte sí es importante que tú tengas tu mejor estado físico y mental para avanzar, porque prácticamente es decir, tienes tantos embriones, es la mitad. Y luego entras a otro lado que es mitad, mitad. En mi caso, el primer intento de hacer la transferencia fue fallido. Era algo que yo no sabía, que no me explicaron, que no estaba en ningún consentimiento. Y quizás por mis antecedentes quirúrgicos, cuando ellos hacen la inserción de la pequeña cánula para ponerte el embrión dentro del útero, en mi caso, mi cérvix estaba completamente cerrado. Entonces, el doctor, por más que intentó pasar una cánula súper minúscula, no lo pudo hacer. Y yo no sabía que eso podía pasar. Entonces, nadie me pudo explicar por qué había pasado, pero simplemente, así como hay mujeres más altas, más bajitas, pues yo tenía el cervix más cerrado y ahí no se pudo hacer nada. Entonces salimos súper destruidos,
Además, porque físicamente, pues, me desmayé y el shock de tú entras diciendo: "Voy a salir con mi embrión, voy a salir con el bebé, con el embarazo", y salir sin nada fue terrible. Luego de eso, pues, tuve que ver al médico y me dijeron: "Tranquila, esto le puede pasar a muchas mujeres". Él fue el que me dijo: "Como hay unas más altas, unas más bajitas, tú eres una más bajita. Entonces, te vamos a hacer la transferencia, pero te la hacemos bajo sedación". Es algo absolutamente anormal en este proceso, porque el pasar esa cánula es de lo más sencillo, eso es una cosa súper sencilla de segundos, pero en mi caso no se podía. Entonces, ¿qué sucedió? M Me tocó esperar un mes más para hacerme un mes más para operarme, y me hicieron un procedimiento para dilatar el cuello del cérvix, y luego el otro mes, ahí sí hacerme la transferencia. Entonces, roto, absoluto. Pero bueno, llegó el día en el que dijeron: "Bueno, vamos a hacer la transfer". Otra vez la misma emoción, un poco más precavida, porque sabía que algo no podía salir bien, o que definitivamente, pues, tú ibas a tener la transfer, pero no sabías cuál es el resultado. Bueno, entonces ese día me fue muy bien, salí, me hicieron la transferencia, me desperté, me dijeron: "Ya, todo salió bien, el embrión está donde está", y viene un seguimiento cada semana. Tú tienes que esperar 2 semanas para saber si estás en embarazo, que es uno de los momentos más tremendos para nosotras. Lo primero que te dicen es: "No te hagas una prueba de embarazo, porque pueden nacer falsos positivos, falsos negativos, tienes que esperar a que te hagamos la prueba de sangre". Pues yo iba mentalizada para eso, pero no me aguanté. Dije: "No, no, yo no me aguanto". Así que hice la primera prueba, más o menos a la semana de la transferencia. Y ahí me salió una lineecita, una segunda lineecita muy, muy leve, pero igual tú te quedas como con esa duda, ¿no? Luego ya una semana después te hacen la prueba de sangre y ahí es donde ya te confirman el embarazo. Entonces, pues gracias a Dios, tuve un positivo a los 14 días y bueno, aquí estamos creciendo, gracias a Dios. Todo ha salido muy bien hasta el momento. Pero sí es un mes tremendo, de estrés, de angustia. Esa es la famosísima beta espera que sufrimos las personas que hacemos estos procesos, y tienes que estar preparada para el sí o para el no, y lo que venga en términos de más procedimiento o inclusive en embarazo, que es bastante observado después de un tratamiento de fertilidad. Entonces, pues nos fue bien, pero no fue así, pues, al otro mes tampoco. Pero bueno, ahí estamos y los otros 4 quedaron congelados. Qué bien, ¿no? Está genial esta información que nos estás compartiendo. Obviamente, como tú misma lo dices, fue algo muy atípico lo que te sucedió y como lo hemos dicho, cada historia es tan diferente, tan especial, que nunca se sabe qué va a pasar. Correcto. Pero lo que sí es súper importante y que es para todos es el cuidado y Mm, la protección de la salud mental, tratar de lograr la mejor tranquilidad, calma posible sí, para llevar a cabo estos tratamientos porque son realmente muy estresantes. El manejo de la ansiedad, del miedo, la angustia, el temor, están sí, todo el tiempo allí como un fantasma, por más de que nosotros tratamos de darle manejo en el día a día, no es tan fácil como suena, pero se puede, total, se puede total. y ya para ir finalizando, ¿algún consejo especial que quisieras darle a la audiencia que nos escucha? ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría cerrar? Bueno, el tema del proceso, sí, es difícil, cada uno lo experimentamos de una manera muy diferente. Mi primer consejo es de la mano de tu psicólogo, de tu terapeuta, de la mano de tu mejor amigo, amiga, de las personas que te puedan escuchar. Yo estuve en el proceso de terapia psicológica, bueno, por eso y por otras cosas que descubrimos cuando vamos a un psicólogo. Pero hubo un capítulo especial sobre la maternidad
y gracias a Dios lo logré trabajar y bueno, eso sería algo, yo considero absolutamente indispensable para este proceso. El segundo me lo dio una enfermera y tal como ella me lo dijo, se los voy a compartir. Me dijo, tú solo tienes que seguir lo que tu corazón te diga. Si en tu corazón hay un poquito de será, de pronto, quizás, no lo sé, cuando en ti no llega ese, oh, o sea, jamás para mí sería una opción, es distinto. Pero cuando hay algo que te toca una fibra del corazón, investiga. No quiere decir que va a ser ley para ti, porque yo también renuncié a la idea. Te voy a decir, casi un año antes lo discutimos y decidimos, le dije, no, yo no voy a hacer esto. No voy a ser mamá. No voy a ser mamá. Pedí la cita con el médico porque quería saber cómo era el proceso de descartarlos o donarlos. Y en el momento que llegó el día de la cita, sentí esa fibrita diciéndome, no, 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 porque esto es algo que tu corazón quiere. Me retracté. Mi esposo me dijo, lo que tú quieras, está bien. Entonces, sigan esas sensaciones, esas cosquillitas que dan pensar en qué sería o cómo sería mi vida si yo voy a través de este proceso y lo que puedo y lo que no puedo lograr. Por último, yo soy una persona muy creyente y pienso que nuestra conexión con Dios es espiritual y con el universo y como cada uno lo experimente, sí juega un papel demasiado importante aquí. Entonces, cuando tú sumas esas tres cosas, te das cuenta que nunca estás solo para tomar una decisión. Eres tú, pero eres tú con Dios, eres tú con tus decisiones, eres tú con tu pareja y ese es el núcleo en el que tienes que navegar y quedarte ahí para lo que venga. Muy bien. Mm, Muchas gracias, Sandrita. Tienes toda la razón. De óvulos no es solo un procedimiento médico, ya nos estamos dando cuenta. Es una decisión muy personal mm, que impacta todos los aspectos de tu vida. sí. También decirles que este es un camino, es una opción, recomendárselos, pero no sabemos nunca si vamos a lograr un embarazo y un bebé nacido vivo, Ujú. sano. Entonces, muchas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros en este podcast número 1. Mi placer. Recomendarles que nos dejen sus comentarios en Spotify y también en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, en YouTube. Pueden ver este video con subtítulos en inglés y me encantaría saber qué opinan, si en algo les sirvió. Gracias por estar aquí. Nuestro podcast número 2 vamos a tener una invitada muy especial. Ella vive en España, es psicóloga hace 20 años y nos trae un tema muy especial este mes, que es el mes de la pérdida gestacional y del infante. Ella es especialista en este tema y vamos a conversar sobre la herida que nadie ve, la pérdida gestacional. Gracias, Sandra, por estar aquí. Un gusto, Carla. Espero a todos ustedes también que sigan súper conectados a este podcast. Va a estar increíble. Y bueno, dudas y preguntas, como dijo Carlita, ahí vamos a estar. Entonces, un abrazo a todos y desde el fondo de mi corazón, mis mejores deseos en todos sus procesos. Gracias.